Hola, buenos días, muy buenos días. Es temprano allá, acá es un poco más tarde. Una vez más estamos aquí presentes en este Congreso de Neurología del Salvador. Gracias por la invitación, es un placer participar. Y bueno, vamos a intentar un poco aclarar cuáles son, por mi parte, cuáles son el manejo más apropiado de la migraña en el paciente adulto. Estos son mis conflictos de intereses. En general, es muy importante para hacer un tratamiento de la migraña tomar unas consideraciones previas. Primero, tener un buen diagnóstico y establecer una comunicación clara con el paciente. Segundo, es decir, determinar la severidad de la enfermedad en función para ver las necesidades claras del paciente. Tercero, conocer las preferencias del paciente, si quiere más un efecto rápido, una mejor tolerancia, conocer sobre todo en el preventivo la comorbilidad y bueno, establecer un acuerdo con el paciente y realmente darle unas expectativas realistas, ¿no? Y establecer un plan de tratamiento. Esto es muy importante que lo planifiques en la primera visita. Los componentes del tratamiento adecuado de la migraña, el primero sería establecer una buena relación con el paciente. Nos parece crucial en el paciente en general, es muy importante, en el paciente con dolor esencial. Segundo, realizar una labor de educación y de que el manejo conductual del paciente, explicar al paciente qué es, explicarle qué triggers pueden influir, cómo evitarlos, algunas conductas importantes, sueño regular, en evitar hacer ejercicio, manejar el estrés y bueno, luego obviamente en el caso de la migraña hace falta el tratamiento farmacológico combinando agudo y preventivo en función de las circunstancias. Pero no olvidemos que todos los pacientes van a necesitar educación, manejo conductual y tratamiento agudo. Algunos también necesitarán tratamiento preventivo. La migraña es una mezcla de factores genéticos que a día de hoy no podemos modificar. Es una enfermedad poligénica, por tanto, difícilmente la vamos a poder modificar en este sentido. Y factores ambientales que sí que vamos a intentar poder manipular y es muy importante que eduquemos al paciente en ellos. A la hora de manejar tratamientos agudos, en la fase aguda de la crisis, es muy importante que busquemos la vía apropiada en cada circunstancia del paciente. Si el paciente está vomitando, no tiene sentido que utilicemos tratamientos orales, hay que recurrir a los sprays nasales en el caso de que tenga absorción nasal, que la mayoría saben que son de absorción gástrica, o el tratamiento parenteral. Y bueno, lo que antes se llevaba y que ahora ya casi está olvidado, que son los tratamientos por vía rectal, ¿no? Es importante que sepamos qué es lo que el paciente aprecia más en general del tratamiento de la crisis aguda de migraña. El primero, el que le quitemos el dolor. Segundo, que no recurra, que sea rápido, que lo tolere bien, que alivie los síntomas asociados, náuseas, vómitos y bueno, luego acoplar la vía de administración más adecuada a cada caso, ¿no? En general, a la hora del tratamiento agudo tenemos dos tipos de tratamientos. Los tratamientos no específicos, como son los antiinflamatorios, los analgésicos simples o la combinación de analgésicos, y los tratamientos específicos que estarán indicados especialmente en los pacientes con mayor necesidad de tratamiento, con tratamiento que necesitan un dolor más intenso. Por eso es muy importante que utilicemos desde el principio una aproximación racional. Y la aproximación racional no es la que habíamos hecho tradicionalmente, que era el curso escalonado, tratar una crisis y al paciente no responde, utilizar un segundo nivel de tratamiento, por ejemplo, tratamientos combinados, y si el paciente no responde, utilizar un tercero. Esto aburre al paciente, lo cansa y deja de confiar en nosotros. ¿Cuál es lo ideal? Pues lo ideal, utilizar un tratamiento estratificado, adaptar el tratamiento agudo de la migraña desde el principio a las necesidades del paciente. Nosotros publicamos este paper ya hace ya muchos años, pero sigue siendo completamente actual. En este caso utilizamos el MAIDAS como elemento para medir discapacidad y demostramos claramente decir que realmente era mucho más eficaz cuando dábamos el tratamiento más específico a los pacientes más severos. Es decir, no tiene ningún sentido utilizar un antiinflamatorio en un paciente, decir que
tienen un MIDAS, por ejemplo, 3-4, probablemente van a necesitar ya tratamiento preventivo y tratamientos de alta eficacia. Podemos utilizar a lo mejor un antiinflamatorio como primer nivel en un paciente con un MIDAS 1. Por eso es muy importante estratificar desde el principio al paciente, comprender las necesidades del paciente. Las visitas de seguimiento de los pacientes van a depender muchas veces pues, de las circunstancias del paciente. Es muy importante que juzguemos con el paciente cómo ha ido una crisis, valorando 2 o 3 crisis previas, cómo han ido y en función de eso modificar pues, el tratamiento agudo, tratamiento combinado con antieméticos, revisar el diario de los pacientes, ver un poco cómo le funciona al paciente y si analizar si el paciente no está satisfecho o realmente el tratamiento no está funcionando, considerar pues cambiar el fármaco, pues cambiar un antiinflamatorio por un triptán, elegir la vía de administración, si no le funciona un triptán oral, ir a uno nasal o uno parenteral, de necesidad de medicación adjunta o combinar medicación o valorar si están interfiriendo otro tipo de fármacos, ¿no? En general, es muy importante que analicemos con el paciente, cuando le hacemos una visita de seguimiento, las razones por qué el paciente está insatisfecho con el tratamiento. Por ejemplo, si el paciente considera que el triptán oral es muy lento, pues podemos cambiar a un triptán oral o una nasal o una inyección. Si hay recurrencia, pues podemos utilizar un triptán de vida media más larga o combinar con un antiinflamatorio. Si hay una falta de respuesta, pues a lo mejor si es a los analgésicos, pues podemos a lo mejor añadir metoclopramida, cambiar a un triptán oral, si es un triptán oral cambiar de triptán, o si la respuesta es inconsistente, incrementar la dosis y tratar más temprano. Obviamente, si hay efectos adversos, no hay otra alternativa que cambiar de fármaco, ¿no? En el tratamiento agudo de la migraña, la evolución histórica ha sido interesante, es decir, desde la trepanación que se utilizaba en algunos pueblos de Sudamérica hasta los ergóticos, la flebotomía en la Edad Media y quizás el primer fármaco específico que aparece es la ergotamina al principio del siglo pasado y la dihidroergotamina a mitad del mismo. La ergotamina, la verdad es que fue un fármaco útil durante muchos tiempos, nos enseñó mucho. Este es el trabajo clásico de Harold Wald, donde demostró que la administración de ergotamina reducía la pulsación de la arteria temporal en paralelo a cómo reducía el dolor de cabeza, pero afortunadamente, es decir, es un fármaco que ha sido útil, pero tenía algunos problemas. Todavía se recomienda, por ejemplo, las guías canadienses todavía la recomienda en casos de que pocas crisis y tiene, es decir, veamos, es poco recomendada por los efectos adversos y demás. Entonces, solamente la recomienda en algunos pacientes cuando los triptanes no están disponibles o no son efectivos. Hoy en día realmente yo os diría que en migraña hace más de 10 años que no recomiendo un tratamiento con ergotamina. Pero en general ahora mismo el tratamiento más habitual de las crisis por parte de todas las sociedades internacionales normalmente se mueven estos 2 niveles, antiinflamatorios no esteroideos para las crisis leves o moderadas y triptanes para las crisis moderadas o severas o en el caso de que no haya respuesta a las crisis leves moderadas con los antiinflamatorios no esteroideos. Estos son el grado de recomendación por parte de la Sociedad Canadiense de Cefalea. Se ha publicado ya hace unos años, pero como podéis ver, prácticamente todos los triptanes tienen una recomendación alta. Las recomendaciones, una recomendación potente con una calidad de evidencia muy alta, mientras que como fármacos específicos la ergotamina y hidroergotamina tiene una recomendación débil y una evidencia moderada. Los antiinflamatorios no esteroideos tienen una recomendación potente con una buena evidencia y luego ya, es decir, los opioides tienen una recomendación baja en el tratamiento de la crisis de migraña y los antieméticos sí que tienen una fuerte recomendación, aunque la evidencia no sea tan alta. Y
Sí que está claro que no debemos recomendar butalbital combinado, que hay todavía en algunos países, o el butorfanol que se empleaba anteriormente. Obviamente la diferencia entre los antiinflamatorios y los triptanes está en la potencia, es decir, claramente el NNT, el número necesario para tratar, tanto para alivio del dolor de cabeza como para el pain free, es claramente mucho más alto en el grupo de los antiinflamatorios no esteroideos que en el grupo de los triptanos. Fijaros que llega para el free hasta 15 para el naproxeno sódico y, por ejemplo, para los triptanes de 3. Realmente esto, digamos, nos sirve un poco para comparar la, la intensidad o la intensidad de la eficacia. En general, el grupo español de cefaleas, es decir, que publicamos hace un par de años las recomendaciones, es un manual que además, si alguien tiene interés, es un manual muy amplio que comprende todos los aspectos del dolor de cabeza, además del tratamiento. Y en nuestro caso, por ejemplo, recomendamos en el caso de los antiinflamatorios aspirina o naproxeno sódico, ibuprofeno, diclofenaco, desquetoprofeno. Normalmente la dosis en general, si queremos tratar una crisis pronto e intensa, yo diría que es el doble de la dosis comercial y obviamente combinándolos muchas veces con metoclopramida o domperidona. Con ello conseguimos aliviar las náuseas o vómitos en el caso, si hay vómitos hay que recurrir a otra vía, se alivian las náuseas y facilitar la absorción, con lo cual aumentamos la eficacia de estos fármacos. En cuanto a los triptanes que se introducen en los años al final de los 90, realmente cambiaron el tratamiento agudo de la migraña y nos permitieron no solamente tratar mejor a los pacientes, sino conocer mejor la migraña con este mecanismo doble de acción sobre la pared vascular con los receptores 1-HTB y sobre la transmisión nerviosa con los 1-HTD. Entonces, siempre me gusta que hablo de tratamiento agudo por este primer estudio con el sumatriptán intravenoso, que realmente nos impresionó, como el alivio del dolor se producía en el 96% de los pacientes y una ausencia del dolor en un 70% de los pacientes, 71%. Realmente esas cifras eran inimaginables para lo que estamos viendo para lo que disponíamos en aquel momento. Por tanto, bueno, creemos que fue una buena revolución. Esta es la secuencia de introducción de los triptanes. Sumatriptán fue el primero en el 92 y el último fue Frovatriptán en el 2001. Con los triptanes se han establecido algunos tópicos. El primero de ellos es que no son más eficaces que los ergóticos o que los antiinflamatorios no esteroideos, y la verdad es que esto no es cierto. Fijaros, esto es una diapositiva que presentamos con los doctores Julio Pascual y Rogelio Leira, un trabajo que publicamos y que presentamos en el Congreso de la International Headache Society del 99 en Barcelona, ya un poco de tiempo. Y fijaros la diferencia, esto es la experiencia práctica de lo que eran sumatriptán, que fuera el primer triptán disponible en nuestro medio, comparativamente con ergóticos, antiinflamatorios no esteroideos o analgésicos. La eficacia era netamente superior. Bueno, hay varios tópicos que se linkan o se ligan con los triptanes que no son ciertos. El primero es que no son más eficaces que los ergóticos o que los antiinflamatorios no esteroideos. El segundo es que desencadenan pelea por abuso de medicación incluso antes de los triptanes. Y el tercero es cuándo tomarlos. El primero de ellos, es decir, queda demostrado que no son más eficaces que los antiinflamatorios. Esta es una diapositiva del Congreso de la International Headache Society del 99, en la que comparábamos en un trabajo común con los doctores Julio Pascual y Rogelio Leira la eficacia de sumatriptán frente a los tratamientos que disponíamos, y como podéis ver en la diapositiva eran muy superiores a los ergóticos y multiplicaban por 7, 8 la eficacia con respecto a los analgésicos normales. Incluso esto se ha visto, por ejemplo, en el etilitán, por ejemplo, en pacientes resistentes a antiinflamatorios no esteroideos, producía un alivio del dolor en 2/3 de los pacientes y, lógicamente, pues fijaros, más del 70% de los pacientes claramente preferían utilizar el etilitán frente a los antiinflamatorios no esteroideos. Otra cuestión era un poco la cuestión del abuso de medicación, si podrían ser
causantes de abuso de medicación más que los triptanes. Esto está claramente demostrado, es decir, que los triptanes no inducen en general cefalea por, eh, por abuso de medicación, o lo hacen de un modo mucho menos habitual que lo son, es decir, otros fármacos como los opiáceos o los barbitúricos. De hecho, los antiinflamatorios incluso podrían proteger y los triptanes solamente son un riesgo en pacientes con muy alta frecuencia de utilización. Y bueno, esto es un hecho claro, es decir, cuando comparamos la cantidad de medicación que la gente toma, pues depende muchísimo de la eficacia. Esto es un estudio, dos estudios comparando triptanes con no triptanes, y fijaros, es decir, el número de un solo comprimido por crisis un 53% y el número de comprimidos por crisis de menos de 1,5 los triptanes a 3 los pacientes que no toman triptanes. Lógicamente esto contribuye al abuso de medicación, por tanto los triptanes no son inductores habituales de abuso de medicación. Y la otra cuestión es un poco cuándo tomar los triptanes. Bueno, pues estos son estudios controlados en los que se demuestra, se compara la eficacia del tratamiento precoz de los triptanes cuando se trata la crisis leve moderada con moderada severa. Y fijaros en todos ellos, Suma, Zolmi, Rizaele, la eficacia de los pacientes tratados en fase leve es muchísimo más alta, prácticamente se duplica. Esto en general pasa con todos los tratamientos agudos de la migraña. Uno de los consejos importantes al paciente migrañoso es que trate lo antes posible la crisis con el fármaco ideal en función de su respuesta previa. Uno de los errores es empezar a tratar la migraña, las crisis de migraña con analgésicos suaves cuando la crisis es intensa y empiezan con paracetamol, toman ibuprofeno cuando el paciente ya está con una crisis moderada, no les funciona y acaban con el triptán cuando la crisis está intensísima, en cuyo caso el triptán responde mucho peor, con lo cual es muy importante tratar pronto y tratar bien. ¿Cuál elegir? Bueno, es decir, estas son las posibilidades entre los triptanes. No en todos los países están disponibles todas las presentaciones, pero hay múltiples presentaciones y múltiples triptanes. Bueno, ¿de qué va a depender? Pues los triptanes, desde el punto de vista farmacodinámico, fueron diseñados iguales y todos son esencialmente, actúan sobre el receptor 1B y 1D fundamentalmente. Algunos tienen alguna otra afinidad, pero estos son la esencia y son todos similares, pero lo que sí son bastante diferentes son desde el punto de vista farmacocinético, porque no todos tienen la misma vida media, no todos tienen una Tmax igual. Por ejemplo, pues el Zatriptán tiene una Tmax de 1 hora, con lo cual va a ser más rápido, y por ejemplo, pues Provatriptán tiene una Tmax de 3, con lo cual va a ser mucho más lento, ¿no? De hecho, son diferentes y esto es la eficacia, este es el metaanálisis inicial que se vuelve con los triptanes, y fijaros que hay algunos, como por ejemplo, Rizatriptán es más eficaz en el dolor, el triptán 80 también, hay otros que están en la media y otros claramente son más bajos, como por ejemplo Naratriptán o Provatriptán. En general, una de las razones cuando un paciente no responde, una de las cosas que hacemos es cambiar a otro triptán. Y la razón de cambiar de triptán va a estar dependiendo de lo que vayamos a buscar. Si buscamos más rapidez, pues buscaremos el triptán, rizatriptán, más eficacia, el triptán, rizatriptán, menos efectos adversos al triptán, menos recurrencia, el triptán, provatriptán. Este sería un poco, por ejemplo, estos pacientes que no responden a rizatriptán, el cambiar de triptán es una buena estrategia. Fijaros, pacientes que no responden a triptán, que es un triptán potente, es decir, hay un 64% que responden y un 36% tiene un alivio del dolor a las 2 horas, una ausencia de dolor pain free, y la satisfacción es realmente muy alta. Es decir, que esta es una estrategia, siempre es un poco la primera, ¿no? Cambiar de triptán. La segunda sería doblar la dosis. Por ejemplo, en los estudios de letriptán 40 con 80 miligramos, o por ejemplo, sumatriptán 100 con el triptán 80, el triptán 80, que es la dosis más potente que se prueba en los triptanes, es claramente superior a Suma, a Zolmi o Capregot. Es una de las alternativas, utilizar una dosis más elevada
en este caso sumatriptán 80, pero podemos utilizar 2 comprimidos de cualquier otro de los triptanes. La otra alternativa es cuando no hay respuesta en esta situación, combinar un antiinflamatorio con un triptán. Sabéis que en Estados Unidos está comercializado en un solo comprimido naproxeno con sumatriptán y recientemente se ha utilizado otra combinación. En nuestro medio no lo hay, pero lo utilizamos de forma sistemática, sobre todo cuando hay una respuesta moderada y sobre todo cuando hay mucha recurrencia. Nosotros utilizamos de forma sistemática inicialmente un triptán más un antiinflamatorio, el que con más frecuencia es naproxeno, se puede utilizar algún otro como enantio o ibuprofeno. Y bueno, cuando falla esto, pues bueno, tenemos que ir a otra vía de administración, la vía subcutánea, la vía intramuscular intravenosa. La vía Warfarin en general es un poco similar en eficacia porque los comprimidos sublinguales se absorben la mayoría por el tracto digestivo. La vía nasal es una alternativa, que es un poco más rápida, especialmente Zolmi, y luego la vía intramuscular, subcutánea o como es el caso del Ibuprofeno. Y bueno, lógicamente, cuando empiece a fallar todo esto, siempre hay que pensar en el tratamiento preventivo, ¿no? Con los nuevos triptanes se han hecho nuevas formulaciones, que la verdad es que algunas han triunfado, otras han tenido problemas como el parche, pero pueden tener interés. En nuestro medio, por ejemplo, acaba de comercializarse una forma en lámina que los pacientes aprueban porque les funciona muy bien, y ha habido algunas otras formas que intentan mejorar la absorción, que es un poco la clave de los triptanes, ¿no? Este es, por ejemplo, se aprobó en Estados Unidos un dispositivo pinchado sin aguja, con aire comprimido, pero sin embargo no fue muy exitoso porque realmente el paciente tenía expectativa de cero dolor y el dolor no era cero y la eficacia era similar y el dispositivo era realmente costoso, ¿no? Esta es otra forma de utilizar sumatriptán por una vía intranasal que absorbe la absorción nasal mediante un sistema que aumenta un poco la exposición de la mucosa nasal al sumatriptán, y es otra vía un poco que mejora el sumatriptán oral. Zolmitriptán se ha comercializado en esta forma de microagujas, una especie de parche de microagujas de absorción subcutánea. Y bueno, estos serían diferentes maneras de intentar mejorar unos productos que son eficaces, ¿no? ¿Qué nos viene ahora? Bueno, pues nos vienen algunos fármacos nuevos para el tratamiento de la crisis de migraña. El primero es un fármaco de acción parecida por un mecanismo por el receptor 5-HT1F de la serotonina. Esto es un trabajo que ya publicamos hace unos años, el primer trabajo, pero recientemente se ha vuelto a desarrollar el fármaco, el lasmiditan, y hay algunos estudios más amplios donde demuestran una eficacia buena en el tratamiento de la migraña. Hay varios trabajos publicados. Esta sería una de las vías. Es un fármaco que tiene la ventaja que es muy limpio vascularmente. Tiene quizás el problema que tiene cierto efecto central. De hecho, en Estados Unidos está comercializado y no se permite conducir en las horas siguientes a tomarlo porque da un poco de somnolencia. La otra opción que tenemos son los gepantes, la vía del GCRP. Sabéis que se desarrollaron años atrás. El primero que se desarrolló fue el OCGPAN por vía intravenosa. Posteriormente, Telcazepam tuvo los problemas de la toxicidad hepática en los estudios de prevención, y ahora ya hay comercializados Ubrogepam, Atogepam y Rimegepam, el primero con carácter agudo y preventivo, y está en vías de desarrollo de una forma intranasal que es el Zavegepam. Los datos que hay con estos fármacos son también buenos. Hay publicados trabajos, ¿no?, en detalle con todos ellos. Este es un estudio con Rimegepam. Este es un estudio con Ubrogepam para el tratamiento de la crisis. Hay también para el tratamiento preventivo de la crisis. Y esto es un poco lo que nos viene, ¿no? El Atogepam está desarrollado solamente para el tratamiento preventivo. Estos son los datos, esto es un poco un resumen de lo que ofrecen los nuevos fármacos con respecto a los anteriores. Y como podéis ver en esta diapositiva, los fármacos nuevos, es decir, el Ubrogepam, Rimegepam, Lasmiditan, son fármacos que ofrecen una tasa de eficacia
que no es superior a lo que obtenemos ahora mismo con los triptanes. Ninguno de ellos, desde luego, le llega al sumatriptán, subtán. Esto es sumatriptán y estos son, en la línea de arriba tenéis los antiinflamatorios no esteroideos, y en general podemos decir que son fármacos de una eficacia similar o un poco por debajo, un poco inferior a los triptanes, pero con las ventajas de que tienes otro mecanismo de acción y la seguridad cardiovascular. Y bueno, quién sabe si no habría probablemente ningún inconveniente en utilizarlos combinados en pacientes refractarios, ¿no? Otra cuestión que es importante a la hora de abordar el tratamiento de migraña, el paciente con tratamiento de las crisis de migraña es qué medicaciones de rescate podemos utilizar en el paciente desesperado en urgencias que viene y no sabemos qué dar porque lleva varias horas con un tratamiento que no ha sido eficaz habitualmente oral. Entonces, aquí hay algunos datos de un análisis de los diferentes fármacos que utilizamos en urgencias. Este sería el porcentaje de pacientes que tienen alivio del dolor. En este caso sería los más eficaces serían doloperidol, sumatriptán, propofiracina, metamizol y metoclopramida intravenosa. Y para pain free los datos serían alpaclopiracina, clorpromacina y sumatriptán. Este es un estudio muy bonito publicado por en Bob Cohen y Alan Rapoport, donde demuestran la eficacia del tratamiento corticoideo, que puede ser una alternativa en el manejo de las crisis, es decir, pues en el paciente refractario. Y estas serían un poco las recomendaciones que da la American Heart Society en el tratamiento de las farmacoterapias parenterales en los pacientes en emergencias, ¿no? Entonces serían los de mal alto nivel, claramente son la metoclopramida y la clorpromacina intravenosas y el sumatriptán subcutáneo. En segundo lugar, la dexametasona, que sobre todo una de las cosas que evita es la recurrencia, y una de las cosas que es muy importante, importantísimo, crucial, es que no tratemos a los pacientes en urgencias, que todavía se sigue haciendo con opiáceos. Deben ser evitados absolutamente. Bueno, pues pasando, ya hemos resuelto el paciente con una crisis aguda de migraña refractaria en urgencias. ¿Qué tenemos para el tratamiento preventivo? ¿Qué nos ofrece? Como decía yo al principio, el tratamiento de las crisis de migraña, todos los pacientes deben llevar tratamiento sintomático y algunos deberán llevar tratamiento preventivo. ¿Quiénes serían estos? Bueno, el objetivo del tratamiento preventivo es reducir la frecuencia, la intensidad y la duración de las crisis de migraña, mejorar la eficacia del tratamiento agudo y reducir la cantidad de tratamiento agudo utilizado, y mejorar la actividad funcional y la calidad de los pacientes y, en el grado que podamos, evitar la progresión de la migraña, evitar la cronificación de la migraña. En mi opinión, sería una indicación obligatoria de tratamiento preventivo aquellos pacientes que toman medicación sintomática 2 o más días por semana, independientemente de la severidad de las crisis. Lógicamente, cuando llevan un cierto tiempo, por lo menos un mes, y vamos compulsivo si fuera 3 meses. Bastante recomendable, muy recomendable, los pacientes que tengan 3 o más crisis por mes, y luego algunas situaciones especiales como pacientes con auras con crisis muy prolongadas y muy refractarias, pacientes con crisis muy discapacitantes con aura, o en el caso de la migralepsia, que es muy rara. ¿Qué problema tenemos con los tratamientos preventivos actuales? Que tienen baja adherencia y baja persistencia. Esto es un estudio en pacientes, es decir, con migraña crónica, y fijaros que al cabo de un año solamente un tratamiento y otro tratamiento que se cambió después, y al cabo de un año prácticamente solamente el 14% de los pacientes mantenían el tratamiento. Y esto es por una razón, fijaros, una persistencia de 14% a los 12 meses es muy baja. Y aquí hay dos razones, ¿no? Una es tanto en migraña episódica como en migraña crónica, en los dos casos pasa lo mismo. Uno es
que tenemos fármacos que todavía no son muy eficaces y dos, que tenemos fármacos con una tolerancia moderada o no muy buena. Y lo mismo tanto pasa con migraña episódica como en migraña crónica. Normas generales de tratamiento, es decir, para el preventivo. Primero, mantenerlo al menos 6 semanas, 8 semanas. Sabéis que los fármacos orales actuales son lentos. Utilizar dosis gradual progresiva hasta encontrar la dosis mínima que funciona. La duración mínima, en nuestra opinión, sería de 6 meses. El tratamiento preventivo, salvo relaciones especialmente o situaciones especialmente puntuales con empeoramientos que conocemos de corta duración. Tratar siempre de parar o disminuir al cabo de 6 o 12 meses y bueno, estaría indicado una profilaxis corta en los casos de migraña menstrual o migraña de fin de semana. Uno de los problemas que tenemos ahora mismo es que aunque hagamos estos gráficos tan bonitos de por un mecanismo de acción de los diferentes fármacos preventivos, la realidad es que sí que sabemos que reducen la hipersensibilidad central, pero del mecanismo de acción exacto conocemos poco porque la mayoría, de hecho, han sido introducidos en la clínica por serendipia, ¿no? De hecho, hasta ahora los datos de los tratamientos preventivos de la migraña, los ensayos clínicos, aquí están los mejores de todos ellos y fijaros que no son muy espectaculares. Para propranolol, el mejor de los ensayos, 55 pacientes, provaltina 58, amitriptilina 100, valproato 176, topiramato fue el primero que cambia un poco y ya utiliza periodos más largos como 26 semanas. Pero aun con todo es un poco lo que tenemos. Una de las cuestiones es lo que mantendría, lo que preguntamos por cuánto tiempo. Pues en general, este es un estudio de Julio Pascual, en el que paró el tratamiento preventivo con topiramato al cabo de 6 meses, que decíamos que sería lo mismo, y de hecho, y 40, la mitad, el 50% vuelven a empeorar, a los cuales se les vuelve a dar y bueno, la mayoría vuelven a continuar, pero todavía hay algunos que continúan. Y se mantiene. El tratamiento, decíamos, mínimo sería 6 meses y en un porcentaje muy alto de pacientes podrían, en las clínicas especializadas, mantener a los pacientes por varios años en tratamiento preventivo, porque cuando los bajas se empeora. En el caso de la migraña crónica, los tratamientos preventivos existentes antes de la llegada de los monoclonales, el que había demostrado eficacia de los orales era únicamente el topiramato, ¿no? Y más tarde demostró eficacia este fármaco que es tan útil en el tratamiento de las arrugas del Charpey, que seguro que conocéis muy bien, que es la toxina botulínica que tanto resolvió. Este es el primer ensayo, hacer los estudios PREN con toxina botulínica que demostraron claramente una eficacia marcada de la toxina botulínica en la reducción del número de crisis en los pacientes con migraña crónica y que realmente tanto han cambiado la vida de muchos pacientes y nosotros seguimos utilizando de forma regular, a veces incluso combinado con anticuerpos monoclonales, ¿no? Hay otros fármacos que son útiles, que son en circunstancias especiales. Uno de ellos es la lamotrigina. Este es un estudio español. La lamotrigina es especialmente eficaz en los pacientes con migraña con aura, especialmente en migrañas complejas, y a veces te sorprendes que no es eficaz en el tratamiento de la migraña y sí de las auras, pero es en este caso un arma muy interesante. Estos son los diferentes tratamientos orales que tenemos ahora mismo. Veis que la ganancia terapéutica no es espectacular y lo que sí es cierto es que la eficacia, los que se han hecho estudios comparativos entre todos ellos, la eficacia es muy similar, ¿no? En general, la elección lo hacemos sobre todo por las circunstancias del paciente. Un paciente hipertenso le damos un beta-bloqueante, a un paciente epiléptico le damos topiramato, a un paciente con obesidad no le damos naricina y le damos topiramato. Eso va a ser un poco la clave de la elección. En general, estas son las guías que nosotros recomendamos de primer nivel de los tratamientos orales actuales. Pondríamos beta-bloqueantes y topiramato. Quizás topiramato más en pacientes con migrañas más frecuentes, obesidad, migralepsia, más quizás con aura, ¿no? Cuando falla utilizaríamos como segundo nivel
flunaricina y de tercer nivel valproato, que en nuestro país no tiene indicada, no tiene aprobada la indicación, pero lo estamos utilizando en pacientes resistentes. Otras alternativas de aparición más reciente ha sido el lisonipril y el bendesartán. Y bueno, hay una cosa que no debemos de olvidarnos, que igual que en epilepsia, en migraña se puede hacer combinación de tratamientos y de hecho, por nuestra parte, hemos demostrado que se podía combinar perfectamente, por ejemplo, en cefalea de tensión, la mitriptilina, en migraña refractaria, betabloqueantes y antiepilépticos. Aquí hay un par de estudios publicados por nuestro grupo, por Julio Rogelio y, y yo mismo, en el cual estés combinando el valproato y un betabloqueante en pacientes resistentes a las dos medicaciones aisladamente. Demostramos que tienen una buena respuesta a la combinación de las dos y una mejor tolerancia. Y lo mismo en otro estudio posterior con la combinación de topiramato y betabloqueante. ¿Tenemos otras alternativas? Bueno, ¿qué pasa con los remedios basados en remedios naturales, es decir, en diferentes tipos de hierbas, ¿no? Realmente pueden ser útiles. Bueno, pues como podéis ver, fijaros, estos remedios en las diferentes sociedades científicas les dan un nivel de eficacia relativamente bueno. Sí, para riboflavina nivel B, la americana, la FNS nivel B, magnesio B, C, betasites AB. Es decir, realmente es una alternativa en algún paciente que puede ser refractario. De hecho, yo hace unos años justo de la pandemia me dijeron si los nutracéuticos son seguros y efectivos en la migraña y defendí ardorosamente la posición del sí y la sigo manteniendo. Creo que en algunos pacientes seleccionados que prefieren pueden ser un arma terapéutica, ¿no? Lógicamente, esto tiene que ser basado sobre todo en las preferencias del paciente, ¿no? Y bueno, después de lo tradicional que hemos ido nombrando hasta ahora, salvo en el caso de los nuevos tratamientos agudos, en el tratamiento de la migraña actualmente estamos en la hora del GTRP, ya lo hemos mencionado en la fase de los agudos y vamos un poco a hablar brevemente de los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales, el GCRP, sabéis que juega un papel fundamental en la crisis de migraña, es un elemento fundamental en la producción del dolor, por tanto, bloquearlo parece que es de utilidad. Se han desarrollado 4 anticuerpos monoclonales, es decir, 3 por vía subcutánea y 1 por vía parenteral, uno específico, uno para el ligando y 3, uno para el receptor y 3 para el ligando, y todos ellos han demostrado una eficacia considerable en todos los parámetros de eficacia. Los que se han empleado ha sido número de días de migraña, reducción de más del 50% en los días de migraña. Aquí veis para todos los Erenumab, Eptinezumab, Agenezumab y Prenazumab, todos han sido demostrado eficacia. Y una de las cosas que nos ha sorprendido muy agradablemente ha sido la buena tolerancia a estos fármacos. Fijaros que esto es los efectos secundarios y fijaros, perdón, esta es la reducción de la medicación, que se reducen todos ellos. Y la eficacia, os decía, perdón, la tolerancia es absolutamente excelente, es decir, prácticamente sin poder diferenciar anticuerpos del placebo, ¿no? Estos serían los datos de la tasa de respuesta al 50% en las crisis de migraña. Sabéis que todos sabéis que Eptinezumab en diferentes dosis, Erenumab está comercializado en 70 a 140, pero estos serían las tasas de eficacia en general, estarían GALCA 60-50, estarían en torno al 50%, que realmente son muy buenas en migraña episódica y en todos están en migraña crónica, todos superan el 30 y llegan al 40%. Estos fármacos han demostrado primero que son eficaces en pacientes que no respondían a tratamientos preventivos. Este es uno de los primeros de las primeras evidencias en el caso con Erenumab.
Y bueno, esto tiene su lógica porque son fármacos con un mecanismo nuevo, por tanto no es raro pensar que si tienes un mecanismo nuevo vas a tener mejores respuestas. Otra cuestión que es importante para todos ellos, es decir, es que la eficacia es rápida. En la primera semana ya hay una clara eficacia, es decir, en este caso es premanezumab, en los pacientes al cabo de una semana hay una diferencia clara sobre el placebo. Otra cuestión es que persiste la eficacia en el largo plazo. Este también es en el largo plazo, es decir, con premanezumab, pero he puesto algunos ejemplos de uno u otro, pero podría intercambiar las diapositivas porque todos tienen estudios similares. Y otra cuestión que es importantísimo, esto solamente de tan largo plazo, solamente el de Renumab. Fijaros en el estudio de Renumab, es decir, al cabo de 5 años, es decir, se mantenía más de un 50% de la respuesta en un 71% de los pacientes, más de un 75% en un 41% y en los últimos meses hasta un 35%, 100%. Realmente, claramente han demostrado que son eficaces, que se mantiene la eficacia a largo plazo y que se toleran excelentemente. Se han comercializado en múltiples países, todos ellos. Bueno, Eftinizumab no está porque está comercializado en muchos países y en nuestra experiencia esto es un pequeñísimo ejemplo de los primeros pacientes que tratamos con el Renumab, que eran todos prácticamente pacientes refractarios al tratamiento y fijaros que una tasa de respuesta en pacientes con migraña crónica muy refractaria había la reducción en los números días de migraña prácticamente fue del 12, todos pasaron, hubo una tasa de respuesta mayor del 50%, es decir, al cabo del 50% al cabo de 3 meses y de 60% estos al cabo de 3 meses. Prácticamente todos dejaron de ser abusadores de analgésicos y prácticamente la mayoría pasaron de una forma de migraña crónica a una migraña episódica y todo esto con una tolerancia excelente. Bueno, simplemente mencionaros que hay alguna otra alternativa, que son todas las técnicas de neuromodulación, que también, pues, esto es un poco como decíamos antes de los nutracéuticos, son una alternativa en algunos pacientes, los métodos no invasivos en pacientes que los prefieran y los métodos invasivos como la estimulación profunda o periférica, occipital del ganglio esfenopalatino o vagal en los pacientes que puedan preferirlo sobre una terapia convencional. Y bueno, nada más. Espero que os hayáis entretenido y luego en la discusión aclaramos las preguntas que os sean de interés. Muchas gracias y que tengáis una mañana excelente.